Atención a la última hora que viene desde Latinoamérica y que tiene que ver con la Casa Real Española. Jaime de Marichalar deshereda a Froilán y a Victoria Federica. Sí, ha vendido su triplex por una gran cantidad, una cifra millonaria, en una semana bastante convulsa en lo que respecta a su familia. Mientras parece que la infanta Elena y Victoria Federica se llevan mejor, Froilán ha protagonizado una brutal pelea en una discoteca. Y es que, ya digo, Jaime de Marichalar ha vendido la propiedad que fue su residencia principal y también el hogar de sus hijos. Froilán y Victoria Federica han visto cómo su padre ha aprovechado un pelotazo inmobiliario de alto nivel en el mercado de lujo. Una decisión con la que se esfuma la posibilidad de que los jóvenes hereden uno de los inmuebles más valiosos del entorno familiar. La venta no responde especialmente a un distanciamiento personal con sus hijos, pero ya adelanto que ha habido bronca entre Elena y Marichalar. El hecho de que el piso ya no sea parte de su legado directo ha encendido la atención mediática. Era una casa adquirida tras la muerte de su padre, reformada, y que simboliza una etapa importante en la vida del exduque de Lugo, así como en la infancia y juventud de sus hijos. La decisión de Jaime de Marichalar ha creado cierta zozobra, cierta sorpresa en los círculos cercanos a la familia, porque implica que sus hijos quedarán fuera de esa herencia inmobiliaria que muchos daban por sentada. La propiedad está valorada en más de 10 millones de euros, son 500 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas, piscina privada, terrazas, acceso directo desde el garaje, y esta decisión se tomó ya que ese lugar ahora mismo no forma parte del presente de ninguno de los tres, ni mucho menos de la infanta Elena. La familia hace su vida por separado, fuera del domicilio. Marichalar está últimamente mucho tiempo en el extranjero. Y la venta, más que una ruptura con el pasado, parece responder a esa necesidad práctica de desprenderse de un inmueble que ya no cumple una función concreta, por más valioso que sea. El hecho de que esta propiedad no vaya a los hijos ha generado interpretaciones que, ya digo, la revista Caras titula directamente con que quedan desheredados, como si no hubiera otro tipo de patrimonio. Pero bueno, como digo, esta noticia ha saltado en medio de una polémica por la bronca, la pelea que protagonizó Froilán hace unos días. Nos cuentan, está en Madrid, ¿vale? Ha estado viviendo los últimos años en Abu Dhabi, pero de vez en cuando viene por España en multitud de ocasiones, a veces por compromisos familiares, otras simplemente porque le apetece. En Madrid está su familia, están sus amigos y su expareja, Belén Perea, con la que parece que habría roto. Casa Real no ve esto con buenos ojos. De hecho, la salida de Froilán ya generó tensiones con el padre, porque parece que se le estaba exiliando como al abuelo sin tener ningún tipo de cosa judicial en el aire. Y se ha puesto, ya digo, en el foco mediático, desobedeciendo a sus tíos y a su madre. Fue a finales del mes de mayo, el pasado jueves 29 de mayo, cuando Froilán fue visto en una cervecería de la calle José Abascal con un grupo de amigos. Luego, más tarde, fue a una discoteca donde se quedó en un reservado VIP y un joven accedió a una zona sin permiso. Eso molestó sobremanera a Froilán. Parece ser que le increpó por cosas de su abuelo, de Juan Carlos I, y se produjo un forcejeo. Ese forcejeo obligó a intervenir al personal de seguridad del local para separarles. El hermano de Victoria Federica está muy harto por la situación que vive cada vez que pone un pie en España. Para más inri, la infanta Elena intentó ponerse en contacto con su hijo y no le cogía el teléfono. Llamó a su hermana y llamó también a Jaime de Marichalar, que tampoco le cogió el teléfono. Según Froilán, dice que se siente observado, grabado por la prensa, por personas anónimas, y que quiere tener la vida de una persona de su edad.
Se dice que la infanta Elena ni siquiera en estos días que ha estado en España ha podido ver a su hijo, con lo cual la situación está bastante tensa en estos momentos. Es verdad que por la noche en especial y en determinados ambientes te tienes que encontrar con graciosillos, y que esto, pues oye, yo entiendo que también... dice, no vivo como las personas de mi edad. Nunca has vivido como las personas de tu edad, quiero decir. Este chico ya va a cumplir, si no me equivoco, 22, 27 años tiene ya. Es decir, con 27 años ya una persona ha cumplido con sus estudios, está trabajando, hace su vida y Froilán parece que no sale de esa eterna adolescencia que trae de cabeza a su propia madre y también, en este caso, a Leticia y a Felipe. Él se ha convertido por méritos propios un poco como, bueno, pues como en una especie de oveja negra, que la verdad, pues en fin, yo creo que la cosa en este sentido está bastante fuerte. Yo lo de la necesidad práctica del triplex de Marichalar, sinceramente no me lo como. Primero porque no necesita tantísimo dinero. Segundo porque, bueno, pues era una herencia familiar. El piso lo sacaron, el bloque de pisos. Está en buena zona, en el barrio de Salamanca. Pero yo sinceramente, no sé, para vivienda de lujo lo veo más como que se va a explotar en el tema de pisos turísticos más que otra cosa. Ya veremos un poco qué es lo que pasa, pero ya os digo que la cosa está tensa en este lado de la familia. El otro día, por ejemplo, cuando vimos a la infanta Elena y a Victoria Federica en los toros, ahí se vivió normalidad, ¿no? Dentro de que, bueno, pues no todo el mundo en España está a favor de lo que llaman la fiesta nacional. Pues ellas dos fueron ahí un poco, pues eso, madre e hija, coinciden, se encuentran. Allí los taurinos, que viene Victoria Federica, que viene la infanta Elena, como sensación de normalidad o por lo menos de familiaridad. Pero ya digo, en el caso de Froilán y en el caso de Jaime de Marichalar, pues bueno, precisamente en estos últimos días se está hablando, que esto ya lo tocaremos más ampliamente en otro vídeo, de la amistad que existe y el contacto entre Juan Carlos I e Iñaki Urdangarín. Iñaki Urdangarín era el único yerno tolerado, en este caso por Juan Carlos I. A Jaime de Marichalar no lo tragaba, pero las cosas como son. Quien ha estado calladito y no ha dado ningún tipo de escándalo más allá de alguna frivolidad ha sido Jaime de Marichalar, no Iñaki Urdangarín. A mí también esa repentina amistad a mí personalmente me extraña. Pero bueno, ya lo comentaremos en su momento porque por ahí la cosa viene fuerte. Pero ya digo, a Jaime de Marichalar siempre lo han tenido así. Dicen que en las distancias cortas gana mucho. Y bueno, pues ya digo, en Latinoamérica ya prácticamente definen como familia disfuncional a la familia de la infanta Elena, y cosa que me parece también bastante fuerte, porque yo creo que muchas veces el asunto no, o la verdad por lo menos no está en los extremos, sino que se acepta esa gama de grises. En fin, no sé qué pensáis, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, abajo en la descripción también el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.